Hola chicos y chicas, cordial saludo, muy buenas noches, espero que estén bien. Hola compañeros, buenas noches. Bueno, ya vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, 1 de septiembre de 2025, en lo correspondiente a la actividad de aprendizaje 2, ¿ok? Bueno, los avisos que siempre hago al inicio. Veo que mucha gente me está faltando por el documento de identidad, porfa, adjunten el documento. Porque mire que me está pasando hoy por lo menos, tuve el cierre de un curso y 3 chicos hicieron todas las evidencias, pero no me adjuntaron el documento de identidad. Y entonces yo dije, listo, no me lo adjuntaron, pero voy a llamarlos para decirles que me los envíen. Entonces me fui para el foro social a mirar si habían hecho la participación respectiva y no, ninguno de ellos dejó el nombre, dejó su contacto, no. Entonces, ahí estoy buscando esos números telefónicos para que ellos puedan certificar, porque hicieron todas sus actividades, ¿cierto? Entonces, por favor, documento de identidad por lado y lado, en formato PDF preferiblemente, por favor. Acordémonos que este tiene una calificación como modo como nota apreciativa, digámoslo así, para motivarlos a ustedes sobre el documento de identidad. ¿Listo, chicos? Esa parte así era como lo más relevante que tengo que Hola, profe. decirles. Muy buenas noches, que para interrumpirlo. Profe, Sí, yo señor. hoy estuve intentando hacerlo, pero no me dejaba subir el documento. ¿Qué salía? O sea, aparecía, se quedaba como cargando y no dejaba subir el documento. Porque igual pues ya hay varios que lo han hecho. De pronto puede ser por lo mismo que ya estaba molestando la plataforma, aunque ya ha estado mejorando un poco, ya está como mejorando esa parte de la intermitencia de la plataforma. Ya hoy por lo menos por Chrome ha funcionado. Entonces esperemos o si no me la manda por favor por el WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. Igualmente ahorita vuelvo e intento a ver si de pronto. Inténtalo. Si no, me la envías por el WhatsApp, no hay ningún problema y yo cojo y la aterrizo de la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Profe, Listo, vale. qué pena interrumpirte, profe. Una Sí, pregunta. señora. ¿Ese documento de identidad se sube en la plataforma Sayuna? Sí, señora. Ah, tú no estuviste en la primera sesión donde les dije por dónde. Igual, ahorita, cuando terminemos, les digo por dónde. Igual yo hago siempre un recorrido rápido para refrescarles a ustedes, de pronto aquellas personas que no asistieron o algo, entonces lo hacemos rápido, ¿listo? Les digo por Sí, señor. dónde, no hay problema. Bueno, chicos, voy a compartir pantalla. Profe, no me deja, debe entrar por el Firefox y con Google presenta problemas. Eh, hoy por lo menos la plataforma me ha estado funcionando bien por Microsoft Edge. Por ese me ha estado funcionando bien. Por Chrome, dificultoso. Por Mozilla también. Mire, aquí se me fue el internet como por 2 segundos. Bueno, ya, no que restableció rápido. Voy a compartir pantalla, chicos. Si están viendo, por favor, me confirman. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Señor. Vale, gracias. Bueno, antes de comenzar con la triada de la fotografía, quiero hablarles un poquitico sobre, bueno, la triada de la fotografía, diafragma, velocidad e ISO. Pero antes quiero hablarles sobre lo que es el sensor, la importancia que tiene el sensor en la cámara fotográfica, lo que es en la fotografía digital.
Yo les decía a usted, anteriormente era la fotografía análoga, hoy en día es la digital. La análoga se manejaba con los rollos de 12, 24, 36, en fin, y se tenía que llevar al laboratorio para mandar a revelar el rollo y luego pasar a papel, ¿cierto? Hoy en día es digital. En digital, el rollo es reemplazado por el sensor. Ahí en el sensor es donde se dibujan las imágenes, ahí en el sensor. Siempre tiene la característica, se tiene la característica es que en estos cursos hay personas que quieren comprar cámara fotográfica, tienen un presupuesto, entonces me llaman para la compra de la cámara. Y yo lo que les digo, más que el aspecto bonito de la cámara, lo primero que tenemos que ver es el sensor, porque el sensor es el que nos va a determinar la calidad, ¿ok? El sensor nos determina la calidad. Vamos a mirar un poquito lo que es esto. El sensor persigue un único fin, conducir la luz, la imagen exterior hacia el sensor de la cámara, sí, toda la iluminación, toda la luz que entra por el objetivo, diafragma, llega al cajón, a la cámara y llega ya al sensor, al sensor. Sensor es el elemento que es sensible ¿a qué? A la luz. Como su nombre lo indica, es un elemento sensible dentro de nuestra cámara, aquello sobre lo cual se proyecta la luz, dibujando una imagen que representa lo que nuestra cámara ve. Les decía a ustedes, el sensor es para las cámaras lo que las fotos digitales como la película o carrete que se usaba en las cámaras análogas, lo que se manejaba anteriormente. Vamos a mirar un dato muy importante del sensor. Mire, acá yo les decía a ustedes, pues ven unos críticos constructivos de la imagen. Esta es una fotografía muy bonita esta fotografía. Aquí, ahorita cuando hablemos del diafragma, nos vamos a dar de cuenta uno de los efectos que podemos lograr con el manejo del diafragma, que es la profundidad de campo. O sea, que atrás se vea un poco difuminado o se vea totalmente difuminado, que se insinúen los elementos que están atrás, que eso es lo ideal para contar las historias, ¿cierto? Entonces aquí se trabaja profundidad de campo en esta fotografía. Hay un punto de enfoque que es la cámara, que está en un segundo plano. ¿Se está mostrando algo? No, no vemos. Yo no veo. Chicos, ¿ustedes están viendo? Porfa, ¿me confirman? Sí, señor, sí Sí, vemos. profe, yo sí veo. Sí, se ve. Ah, listo. Sí, Vale, señor, sí se ve la cámara. Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale, muchas gracias. De pronto el compañero tiene problemas de internet de pronto, entonces puede ser que sea esa parte. Ahora les comentaba a ustedes sobre esa fotografía. Vamos a ir mirando imágenes y una vez vamos a ir alimentando conceptos que vamos a ver más adelantico, pero nos va sirviendo todo esto. Les decía a ustedes, esta imagen en el primer plano se ve desenfocado acá, el segundo plano es donde está el punto de enfoque, lo que está enfocado, la cámara, y el tercer plano está desenfocado, el fondo. Eso lo logramos con profundidad de campo, que es lo que vamos a manejar ahorita en el diafragma, ¿ok? ¿De qué se compone el sensor de la cámara? El sensor de la cámara. Mire que el sensor es el que nos determina la calidad de las fotografías que vamos a tomar nosotros. Eso lo hace el sensor. El sensor está compuesto por hartísimos chips, pequeños chips, compuestos por millones de componentes sensibles a la luz. Todos esos componentes, esos chips que están ahí en ese sensor, sensibles a la iluminación. Y eso es lo que llamamos los píxeles. Esos millones de píxeles tienen que estar siempre a oscuras. Ahí en el sensor están oscuras. Y cuando entra luz, se activan, ¿ok? Y tan pronto como se les exponga la luz, ellos la capturan. Por eso son sensibles a la iluminación. Esos píxeles son los que nos determinan la calidad de la fotografía. ¿Que si importa el tamaño del sensor? Sí. Yo a los chicos, cuando me llaman en estas instancias para comprar cámara, yo le digo, ojo, fíjense primero que todo en el sensor que tenga estas características, y ya ahí en adelante, ya miren las otras cosas más de la cámara, pero lo primero es la calidad de la fotografía. ¿Listo? Dada por el sensor. Resulta que hay una tecnología
que la CCD, la CMOS y la Foveon. Es la tecnología en sensores. Estas tres son las más populares y las de más calidad en los sensores. Cuando vayamos a comprar una cámara fotográfica, mirémonos, ojalá que sea de tecnología CCD o CMOS, CMOS, ¿ok? O Foveon como tercera opción. Pero si es CCD o CMOS, muchísimo mejor. Lo primero que tenemos que preguntar cuando vayamos a comprar una cámara fotográfica, cualquiera que sea su marca, la tecnología del sensor. Y ojo, listo, es un CCD, un CMOS, un Foveon. Pero bueno, esa tecnología, acordémonos, entre más grande el sensor, muchísimo mejor, ¿ok? Pero esa tecnología maneja también lo que les decía a ustedes, el tamaño del sensor. Hay unos sensores que son full frame, listo, CMOS, CCD y Foveon. 1A, calidad, pero los hay pequeños, los hay grandes, los hay medianos. Entonces, no solamente es comprar con tecnología CCD, CMOS, Foveon, es también comprarlos mirando el tamaño del sensor. Hay sensores full frame, sensores grandes, full, tamaño grande, cuadro grande, ¿cierto? Que son de 35 milímetros, esos son los más grandes que podemos encontrar. O sea que esa dimensión nos va a dar una buena calidad en la fotografía. Hay de 28.7 por 19, bueno, eso viene en diferentes tamaños, pero siempre seleccionemos los que están por encima de 20 milímetros, ¿ok? De 20, por encima de 20, por debajo no. Miren, aquí están. Visualmente se representa así. De los de 35 milímetros, 36 milímetros, aquí está, ese es el más grande, full frame. Y de ahí para abajo, podemos decir que hasta el amarillo es funcional para fotografías de muy buena calidad. ¿Ok? Claro está, entre más grande, mejor el sensor. La de 35, 36 milímetros, mucho mejor. De ahí para abajo, ya la calidad es mucho, mucho menor. Como lo ven, ya son sensores muy pequeños. Por favor, chicos, de pronto alguno que me puede colaborar dándole acceso a las personas que quieren ingresar, porfa, para no salirme, les agradezco. Profe, qué pena interrumpirlo, pues qué pena ser tan atrevida. La Canon SL3, ¿qué tal es en sensores? La Canon, mira, la Canon tiene una característica. La Canon, la calidad de la fotografía, Canon y Nikon. Yo hablo por esas dos que son las que más he manejado. Las que más he manejado. Yo les decía, no sé si les alcancé a decir a ustedes, la Canon tiene una característica especial, la luminancia. Esa iluminación viva que se ve en las fotografías, la tienen Canon. Canon tiene esa característica en ese sensor, en el sensor. Esa luz que recoge la trabaja muchísimo mejor, la procesa mucho mejor en las imágenes. Son imágenes que esos colores, esa luminancia, la luminancia más que todo, la luminancia es bacana. Uno mira una fotografía Canon a una fotografía Nikon, pero claro está, Nikon tiene sus cosas muy bacanas. Nikon de pronto no, el sensor lo trabaja más en los contrastes, son contrastes, su palabra lo dice, determina más los contrastes en los colores, por eso se ven fotografías un poco más visualmente, fotografías más fuertes, más pesadas visualmente. Pero bueno, eso lo sabemos personas que trabajamos en esta parte. Pero Nikon es una cámara que es todo terreno, esa cámara. A mí me gusta trabajar más con Nikon que Canon, pero claro está que igual ambas cámaras son súper, súper buenas. Entonces los sensores de Canon son buenísimos, son buenos, por esa característica que te digo que tienen las imágenes. Profe, qué pena, una preguntita, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que aquí en una cámara que yo tengo dice en la parte del lente 1855 mm, ¿es a lo que tú haces referencia con el sensor?
o es muy diferente? No, no, no. Cada objetivo o lente que se llama popularmente, la gente le dice popularmente lente, no, eso se llama objetivo. Los objetivos por dentro sí tienen unos lentes, ¿ok? Esa es la medida. Hay unos lentes objetivos que son más grandes y siempre para funciones distintas. El 1855 es con el que venden las cámaras normalmente, cuando podemos sacar las fotografías tradicionales, fotografías que son panorámicas, buenas. Por eso lo venden con ese objetivo, porque de ahí en adelante ya es para comprar con otros objetivos. Zoom, teleobjetivos, superobjetivos, objetivos macro, bueno, en fin, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y entonces resulta que hay algo que se llama distancia focal. Distancia focal es la distancia que está entre el sensor de la cámara que está en el cajón y esos juegos de lentes que están ahí en el objetivo. Entre más lejos esté esa distancia, entonces el ángulo de visión va a ser menor. Bueno, el 1855 es corto, ¿ok? Porque ese es el objetivo que es corto, es pequeño. Entonces la distancia que está entre esos lentes que están en el objetivo al sensor es corta, ¿ok? Mientras que en un zoom o en un teleobjetivo que son más grandes, ¿ustedes han visto? Son esos tubos más grandes, hablemos así popularmente, más grande, entonces la distancia focal se va a alargar. Entonces, ya ese ángulo de visión se va a disminuir. Ahorita, precisamente eso lo tenemos que ver ahora, ¿listo? Entonces, ahorita miramos esa parte. Muchas gracias, Profe, una profe, sí, señor. preguntita, porfis. Señora, Profe, ahí con respecto, estamos hablando del objetivo y el ángulo de visión. Fíjese que pues tengo una incógnita hace muchos años. Pues yo manejaba el lente aquí que nombró el compañero, el 1855. Con ese sí, empecé. Tengo una Nikon. Y pues debido a la necesidad, entonces cambiamos y pasamos a una 18-140 que tiene más amplitud y nos da el bokeh. Pero cuando voy a hacer, digamos, estilo cuerpo completo y para dejar el desenfoque y al momento de obturar, pues ya eso ya un poquito más gran distancia, ¿sí? Puesto que son niñas de 15 años. sí. El punto de enfoque lo hago manual. Llego y obturo a mitad de camino y le doy clic. Pero no sé, por alguna manera siempre digamos, me falla y tengo que hacer, digamos, esa misma toma, digamos, repetitivamente hasta que luego que llegue aquí a casa y haga edición, pueda, digamos, seleccionarla mejor. Pero sí, digamos, me toma mucho tiempo y la gran mayoría, digamos, las más bonitas me quedan desenfocadas. ¿Sí me influye el lente o es cuestión porque es que mía? bueno, tocaría que mirar, bueno, para estas clases de fotografías de tipo social, el 1855 es un muy buen lente para esto, para ese tipo de ocasiones. Ya yo puedo tomar cuerpo entero, puedo tomar ya grupo, esa es la ventaja que tiene, listo. Después de ese puedo trabajar un zoom. Sí, tenemos el 18-140 para eso, pero creo que de Exacto, pronto no me es suficiente. es que sí, tienes que mirar porque es que hay zoom de zoom. Hay unos zooms que cumplen como si tuvieran dos objetivos, que tuvieran el 18-55, tuvieran el zoom y tuvieran otro lente. Hay unos zoom que tienen la opción de 3 lentes, como si tuvieran 3 lentes. A mí en lo particular me gusta trabajar mucho con el zoom, porque con el zoom puedo trabajar como si tuviera el 18-55 y puedo trabajar también zoom, ya distancias medianas, con ello puedo controlar la profundidad de campo también mucho mejor, en fin, Sí. se presta para mejores situaciones. Me tocaría mirar bien la referencia de tu zoom a ver por qué no te estás dejando trabajar bien. Ah, bueno, profesor, gracias, muy amable. Listo, vale. Bueno, chicos, para seguir aquí entonces, acordémonos, el sensor indispensable, porfa, lo primero que tienen que preguntar ustedes por el sensor cuando vayan a comprar su cámara fotográfica, tecnologías SD, CMOS o Foveon y ojalá sea full frame,
hasta 20 milímetros, de 20 para arriba, hasta 35 milímetros. Ok, súper bueno para trabajar. ¿Listo? Eso es lo que les decía ahorita. El objetivo o lente de la cámara. Popularmente, lente, pero es el objetivo de la cámara. El objetivo, que eso se convierte como si fuera el ojo de la cámara. ¿Ok? Después de que veamos esto, comenzamos a mirar la triada de la fotografía, sino que necesito que vean esto porque hay unas actividades que tienen estos componentes de las evidencias que tienen que realizar ustedes. Les quería mostrar esta parte, esto que es importante que lo sepan. Eso es lo que estamos hablando ahorita de la distancia focal que nos la determina cada uno de los objetivos. Cada uno de los objetivos tiene una característica especial. Sirven para trabajos diversos. Esta es la cámara reflex. Parte 1, parte 2. Parte 1, lo que es el cajón. Parte 2, el objetivo de la cámara. En el 1, en el cajón, está el sensor. Acá está el sensor. El sensor podemos decir que el cerebrito de la cámara. Acá está el sensor. ¿Ok? Acá está el centro óptico, donde están los lentes que les decía a ustedes, el centro óptico. Este es un lente, un objetivo 18-55, el normal, con el que tienen las cámaras, que por sí muy bueno este objetivo también. Si ven la distancia que está, es lo que denomina distancia focal entre el sensor y el centro óptico. Esa distancia focal nos determina el ángulo de visión. Voy a Profe, el audio. Ay, Dios mío. Profe, no se escucha. No, ya ahora se había silenciado, se había bloqueado. Ya se escucha. Listo, vale. Bueno, volvemos acá. No sé, se había bloqueado. Bueno, entonces, les decía a ustedes, el ángulo de visión, entre el ángulo de la distancia focal, es la que está dada entre el sensor y el centro óptico del objetivo. Estos son lentes, los que está aquí, jueguitos de lentes. Este es un 18-55, que es con el que normalmente vienen las cámaras. Es un objetivo muy, muy bueno. Y mire que esta distancia focal nos determina que el ángulo de visión. El ángulo de visión. ¿Qué tanto vamos a ver nosotros por ese objetivo? Aquí hay una muy buena fotografía. Vamos a observar mucho. Vamos a observar 180 grados, 160. ¿Qué grado vamos a observar? Esta distancia focal con un 18-55 es una distancia focal, es un ángulo de visión que nos sirve para fotografías panorámicas. Cuando vamos a tomar fotografías de grupos de grandes personas, nos puede servir, nos sirve, no nos puede, nos sirve. Entonces, esa distancia focal es la propicia para estas clases de trabajo. Pero resulta que... Se me está escuchando como robotis. ¿Todos me escuchan mal? Hola, hola, hola. No, yo escucho bien. No, es que de pronto el internet del compañero está lento. Listo, vale. No, y es que las empresas de internet estos 2 días han estado molestando harto. Bueno, entonces, miren que aquí hablamos de un solo objetivo. Listo, el 18-55. Resulta que hay otros objetivos, hablemoslos. Este es un tubito. Entonces, hay otros tubos que son más grandes, cilindros, hablemoslo más técnicamente. Cilindros. Hay otros cilindros que son más grandes y tienen otro nombre. ¿Ok? El que le sigue a este es un zoom. Un cilindro más grande. Por consiguiente, el centro óptico se va a alejar aquí del sensor. O sea, la distancia focal se va a ampliar mucho más. Esos objetivos, es para traer objetos, cosas que están hablemos de 150, 100 metros que están a una distancia larga. Entonces, con el zoom, yo los traigo, los acerco. Interesante el zoom es con lo que más me gusta a mí trabajar. Y fuera de eso, también puedo trabajar como si fuera un 18-55, uno de estos, me funciona.
me funciona. Hay unos zooms, unas marcas que son muy buenas y puedo trabajar lo de 3 objetivos, lo de 2 objetivos. Listo. ¿Qué pasa? La distancia focal se alarga, ¿cierto? Entonces el ángulo de visión disminuye. Ya lo que voy a ver con el 1855, toda esa panorámica, tomar la fotografía de un grupo, ya con el zoom no lo puedo hacer porque ese ángulo va a disminuir. Hay otro más grande, un cilindro más grande, que es el teleobjetivo, hablemoslo así, que son esos para tomar, hechos para tomar fotografía deportiva, fotografías ya para distancias más grandes, fotografías de naturaleza, en fin. Y la distancia focal va a ser más amplia todavía porque el centro óptico va a quedar más lejos, porque el siguiente el ángulo de visión va a ser más pequeño. Ustedes se han visto por Facebook, hoy en día es tendencia a fotografías de pajaritos, aves, aves. Y ustedes ven el ave, aquí como si la tuviera al frente mío, unos colores bien bacanos, y atrás totalmente la profundidad de campo perdida, anulada, ¿cierto? Se ve hasta bonito porque el ejemplar, el animalito, se ve en primer plano y bacano, la majestuosidad del ave. Y atrás se pierde todo el follaje, todo el verde que estaba atrás, no se ve. Listo. Entonces, es por esto que sale con ese efecto así. Bueno, ahorita, miren. Aquí tenemos varios objetivos. Está nuestra cámara, varios objetivos. Aquí hay varios adicionales a los que yo nombré acá, por lo menos. Aquí hay un ojo de pez. Un ojo de pez, ese es un objetivo, como su nombre lo indica, ojo de pez. Los peces, los caballitos, tienen los ojitos salidos, brotaditos un poco. Entonces ellos tienen más visión periférica, ven mucho más al lado. Entonces, con ese ojo de pez, puedo ampliar el ángulo de visión, lo amplío, porque ese ojo de pez, mire, va antes de este 1855, es más pequeño, entonces la distancia va a ser menor y el ángulo de visión entonces se va a ampliar más. Entonces voy a ver mucho más. Pero ¿qué pasa con ese ojo de pez? Con ese ojo de pez, todo lo que es alrededor, los bordes, se me va a distorsionar. No se va a ver muy bien. Ese 180 grados, imagina, la mitad de la circunferencia. Entonces se ve mucho a los lados. Luego sigue el gran angular, lentes objetivos normales, teleobjetivos, los que les decía a ustedes, super teleobjetivos, esos grandísimos, que son grandes y que se ven como redondos ese cilindro, pero bien en la parte del frente, por lo general son blancos. Esos son los super teleobjetivos, mucho para fauna, deportes, en fin, se utiliza este objetivo. Y el ángulo de visión va a ser, mire, cortico, pequeño. Yo les daba a ustedes el ejemplo de esa fotografía de un ave. Les da ese ejemplo. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, mire, ese aquí les decía a ustedes con el teleobjetivo. Mire, ¿sí ven? Mire. Cuéntame. Sí, una pregunta. Es que yo tengo un 50, sí, un teleobjetivo un objetivo de 50 milímetros. ¿En qué parte o cómo se encajaría en esa explicación que usted acaba de dar? Un objetivo de 50, Sí, de 50. Con visión, que es con visión como infinita, dice. Ese es para una, ¿usted en qué lo maneja? ¿En una Canon? No, en una Nikon, en una de 5600 tengo. Pero bueno, esos son de unas referencias que no son grandes, son pequeños, ¿cierto? Sí, ese es pequeño. Sí, ese es pequeño. Porque es que ese tiene el juego de lentes que tiene, ahí sí podemos decir el juego de lentes, es muy grande, hablemos así como unas lupas, digámoslo así. Digamos así, y ese sirve es una distancia intermedia entre el teleobjetivo y el zoom. Hablemoslo así.
Yo lo he visto, ese sí no he tenido la oportunidad de trabajarlo, pero sí, sí me han comentado sobre ese. Tocaría de pronto si me envías una fotografía de él y así Tengo te una puedo pregunta. decir. ¿Aló? Instructor, tengo una Mire, mire, pregunta, o bueno, dos. sí, un segundito, porfa. Mira que en ese 50 milímetros, también lo que me comentaba un compañero, que con ese la perspectiva, se nota una perspectiva, me decía él así, textualmente, con una perspectiva natural, más cercana, es la más cercana a la del ojo humano. O sea que es un campo de visión, todo esa perspectiva es mucho más natural la que se maneja con este objetivo. Eso es lo que me decía el compañero, lo que te digo. Ese no lo he manejado, yo sí he manejado muchos Zoom que me encanta manejar el Zoom. Me encanta, entonces ese sí. Y si es así, ese por lo menos serviría mucho lo que es para la parte de la fotografía urbana. La fotografía urbana sí necesita mucho lo que es una perspectiva ya natural, muy real, por las mismas definiciones de contornos, ángulos, todo esto. Sí, ahorita sí, dime, por favor. Sí, mira, yo tengo una Canon Rebel T7, ya te había comentado, y yo tengo un lente un teleobjetivo, y ese teleobjetivo es de 75 milímetros por 300, pero resulta que he intentado utilizarlo, pero esos teleobjetivos son muy inestables, o sea, no deja eh, como traer con estabilidad la foto, sino que la toma muy inestable, corrida, 1 y 2, como pixelada de lo mismo. Entonces, tengo la duda Y si tú, para eso tiene y que tú haber la, un tú trípode las, o eso te algo iba, adicional. eso te iba a preguntar. ¿Tú la has trabajado con trípode? No, no le he trabajado con trípode porque pues esa la compré hace poco, Ojo pero con viene eso, con mira. ese teleobjetivo y me ha parecido súper, pero no se pueden tomar así nomás, o sea que a uno le toca andar con el trípode para arriba y para abajo. Ojo con esto. Sí, señorita. Si tú ves a los periodistas, no más hablemos de los de deporte, que ellos tienen un teleobjetivo, no son súper, sino teleobjetivos, no son tan. Y eso anda con su monotípode, con su palito, no es el trípode convencional de 3 patitas y no es el de uno solo. Sí Ok, o sí necesita el trípode, porque es que mira, estabilizador. el control de respiración que debemos tener nosotros, primero que todo, cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, cualquiera que sea el objetivo que estemos manejando, y antes, cuando manejamos objetivos ya grandes, más sensibles, debemos tener un control de respiración, que cuando nosotros estemos tomando la fotografía, que cuando obturemos, ojo, cuando obturemos, control de respiración, no respiramos. Listo, ya se tomó la fotografía, respiramos, control de respiración, que cuando vamos a tomar con velocidades bajas, para hacer barridos, cositas interesantes así, el trípode, sí o sí, porque con velocidades bajas, si nosotros hacemos clic con nuestro dedo, igual como pasa con los teleobjetivos, porque igual son más rígidos, y hacemos un clic con nuestro dedo, se va a sentir el movimiento y cualquier movimiento, por mínimo que sea, se va a ver desenfocada la fotografía, no se va a ver bien. Entonces, cuando son velocidades bajas, aconsejable trípode y fuera del trípode, un cable disparador que le conecte a la cámara. Entonces, para nada voy a tocar la cámara, simplemente con el cable disparador. Entonces, me funciona. Pero sí, y por Ok. comodidad y todo con el trípode, es para tomarlo. Y tú te vas a dar cuenta la diferencia. Porque es que cualquier Ah, movimiento mínimo que sea, uff, de una vez la cámara, de una vez queda desenfocada la fotografía. ok, sí, porque estaba mirando esa opción del trípode o un estabilizador. Sí, exacto. Sí. ¿Tú tomas Ok. fotografías paisajísticas? Sí, me gustan mucho los atardeceres. Bueno, hace Sí. poquito tomé una ayer, pero pues esa la tomé ya con el celular.
Sí, pero sí me gustan muchísimo. Entonces, pues trato de tener como las cosas que más se puedan utilizar para obtener unas muy buenas fotografías. Pero entonces sí sí, estaba pensando en ese el estabilizador porque yo salí a tomarlas, que me queda muy cerca a Monserrate, intenté usarlo, pero no. O sea, sí me jala, o sea, sí me trae el objetivo que quiero, pero no es estable, la foto queda muy corrida, o sea, queda lluviosa, no, terrible. sí, Entonces yo dije, pero debe haber algo que falla, ¿qué será? Entonces por sí, eso estaba no, preguntando. Ale verá con él, consigue el estabilizador y verá cómo va a Ah, ya. cambiar la imagen. Y acuérdate del control de respiración, igual, aunque tengas eso, el control de respiración es clave en la fotografía, clave, Ok, clave. perfecto, listo. Muchas gracias. ¿Listo? Miren, eso es lo que yo les decía del zoom, mira aquí, a una distancia mediana, tomo fotografía, a ya un plano más general, tomo la fotografía, lo que les decía a ustedes, hace lo de dos objetivos, lo puedes realizar la magia de un lente zoom radial que puedes cambiar de distancia focal, ahí puedo cambiar la distancia focal, como si estuviese manejando dos o tres objetivos, sin tener que cambiar de objetivos, aquí lo está diciendo, el ojo de pez tiene esta característica, listo, amplitud, 180 grados, pero mire que él siempre tiende a distorsionar por los bordes. Aquí hay una edición de una fotografía, aquí está 360 grados, cogieron las dos, editaron y salió una 360 grados. Hay un objetivo que es particular y ese nosotros lo tenemos. Y en fotografía es uno de los que son uno de los objetivos que son un poco costosos, el lente macro, el objetivo macro, que eso es como si fuera una superlupa, una lupa, para tomarle fotografía a algo pequeño, algo pequeñito. Aquí nos dan el ejemplo de esta gotica, ¿ok? Pero mire que nosotros, este lente macro, nosotros lo tenemos en nuestros celulares, en nuestros celulares. Si ustedes se han dado cuenta, no sé quién ha hecho el ejercicio de tomarle fotografía a algo pequeño, a un insecto, una hormiga, un grano de arroz. Tómenlo y verá, o nomás la huella de su dedo. Sí, Usted con su sí, sí. cámara le toma la huella y se ve todo el surco bacano del dedo, la huella, un pantalón se ve el Ajá. tejido. Y miren Trae que, Profe, otra todos los pregunta. detalles. sí, Jala los yo, detalles. yo una vez le hice un seguimiento a una hormiguita, a una hormiga arriera. Me tiré al piso, le hice seguimiento cargando y muy bacano, y con el celular, y un celular normalito, pero eso lo tenemos con nuestros celulares. Entonces, algo también para no aprovechar. ¿Quién me iba a preguntar algo? Sí, profe, una pregunta. Es que en las cámaras hay una opción macro también. Ahí cómo se utiliza. ¿Se puede utilizar con cualquier tipo de lente o finalmente también se necesita un macro, un lente macro como tal? ¿Tú qué cámara tienes? No, soy el de la 5600, es que ahorita se fue y se me cayó la internet. Entonces no pude terminar de escuchar toda la retroalimentación. Bueno, pues es que hay esas opciones te permiten tomar imágenes de objetos pequeños, lo que estamos hablando ahorita, eh, a una distancia corta. La distancia no va a ser larga, ¿cierto? Mm, igual podemos tomarle a insectos, a flores, pero ¿dónde la tienes determinada esa opción macro? ¿En el cajón de la cámara o en el objetivo? Y no en el cajón, en el cajón. Sí, en los ajustes de la cámara. Sí, en Exacto, los ajustes. en los ajustes. Pero igual, es que hablemos que esa es una, ¿cómo es? Mm, una macrofotografía lo que se va a tomar ahí, pero no va a ser tan real como si tuviéramos el objetivo. Si tenemos el objetivo, claro, mucho, mucho mejor, pero obvio, eso nos sirve como una gran ayuda, nos va a servir. Sí, es que ¿Listo? se nota bastante cuando uno toma fotos así tipo macro, como usted Sí, dice, cosas muy pequeñas.
Entonces, sí, o Profe, sea, no me queda como con dentro la dice calidad que me gustaría, ¿no? Sí, entonces, muy conectando, difícil que tuviera lente ya el objetivo especial para eso. conectar. Bueno, chicos, seguimos por acá, seguimos por acá. Bueno, ahora sí necesitamos ver si alcanzamos a Profe, verla. profe, Sí, profe, porque ahorita me salió un número todo raro y decía que es mala conexión y marcar un número ahí. que marcara un número, no, no sé. Así me está apareciendo. Y a veces como que está normal la llamada y se va la voz y no puedo escuchar lo que ustedes dicen allá. No, es que el internet ha estado molestando estos días, como te digo, y he oído hartas quejas y son todos operadores. Todos los operadores han estado molestando estos días el internet. Entonces, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar ahorita lo que es la triada de la fotografía, la famosa triada de la fotografía. Antes este computador me colapsa, tengo hartísimas ventanas abiertas de todo. Bueno, acá estamos. Bueno, yo les decía a ustedes, fotografía, pintar con luz, pintar con luz. Se dice que hay unos elementos principales en la fotografía, lo que es el diafragma, la velocidad y el ISO, la famosa triada de la fotografía. Pero, anteriormente se consideraba que estos elementos eran los únicos importantes, pero como todo va evolucionando, ¿cierto? La fotografía también evoluciona, es digital. Hoy en día estamos hablando de narrativas, estamos hablando de storytelling, el contar historias. Entonces, hay otros elementos que también son importantes, que juegan un papel importante con el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Estos también son las leyes de composición, los planos, los ángulos. Todo eso hace parte de la narrativa, de ese storytelling, de esa historia. Y todo esto van ligados con esta tríada de la fotografía. Todo va hilado, todo tiene coherencia, todo tiene cohesión. Nada de esto va suelto, ¿cierto? Anteriormente, listo, una fotografía, no se hablaba del cuento de contar historia, de los storytelling, la fotografía era muy plana anteriormente, la verdad. Hoy en día tiene un fondo esas fotografías, cada uno de los elementos que están dentro de esa composición ayudan a ese elemento principal que estamos nosotros, que es el punto de enfoque. ¿Listo? Entonces, por eso es que vamos a ver todos estos elementos acá, sin decir que el uno es más importante que el otro. El diafragma, chicos, el diafragma es el que nos regula la entrada de luz. Entra mucha luz, entra poca luz, entra mucha luz, entra poca al objetivo. Listo, la luz entra ahí por el objetivo, pasa por el centro óptico y llega a donde? Al sensor. Ahí, donde se activan todos esos pequeños chips que hayamos hablado, los píxeles se activan y ahí donde se dibujan las formas, ahí en el sensor. ¿Ok? Hay ocasiones en que necesitamos, está haciendo mucho sol, entonces no necesitamos tanta iluminación, está haciendo un sol pero muy brillante, está calentando tenazmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ir relacionando acá. Voy a ir cerrando el diafragma, ya que el diafragma es el que me permite controlar que entre mucha luz o poca luz. No necesito que entre mucha luz, no. No necesito controlar menos luz, ¿ok? Para que la fotografía no me vaya a quedar expuesta, o sea, mucha luz expuesta, mucha luz, ¿ok? O lo contrario, está oscuro el día, nublado, está que llueve, pero venga, necesito abrirle el diafragma, que me entre más iluminación, necesito que me entre iluminación. Entonces, abro el diafragma, ahí lo contrario del anterior, lo abro para que me entre más y que la exposición quede una exposición correcta, con una luz adecuada, no hablemos de correcto, con una luz adecuada, ¿ok? Entonces, el diafragma es sencillo. Me controla la entrada de luz, mucha luz o poca luz.
El diafragma se representa así físicamente. Y ojo, el diafragma, la luz que va a entrar es una luz natural, una luz del sol, de las estrellas, de las lunas, pero claro está que también la luz de las lámparas, de las artificiales, pero aquí estamos viendo que entra ese tipo de iluminación, aquí entra toda. ¿Ok? Muchas personas lo confunden con el ISO. El ISO. El ISO es una ganancia de luz, pero ya, ojo, una ganancia de luz que llega directamente, afecta al sensor de la cámara, ya es digital esa ganancia. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de eso dentro del elemento, la triada de la fotografía, el ISO, pero ya lo toco aquí. Bueno, mire, aquí está la representación física del diafragma. Ojo, los celulares hay algunos que tienen diafragma, sí, pero el diafragma no se ve representado así. Físico no lo tiene. Son aplicaciones que tiene, que me va a controlar que entre mucha luz, entre poca luz, ¿ok? Entonces con el touch, con el dedito hacia arriba, hacia abajo, oscuro, claro, izquierda, derecha, oscuro, claro. Eso es lo que se asemeja al diafragma en los celulares. ¿Listo? Ahí sí hay algunos celulares que lo quieren hacer completo. Esa misma representación así de aplicaciones, ya le comenzaron a colocarle también numeritos, que diafragma tal, el 2 punto algo, el 16, pero no es igual que una cámara fotográfica. Uy, sí, un celular no sirve de desvare y es una aproximación a una cámara fotográfica, pero nunca va a ser igual que una cámara fotográfica. Al fin y al cabo, los fines de los celulares lo hicieron con otros fines, sino que la cámara es por asunto de mercadeo, de marketing, ¿cierto? Para ventas. Pero un celular, de María, y unos celulares se sacan unas fotografías espectaculares. Y yo les decía a ustedes, todas las fotografías que saquemos con celulares son fotografías que nos sirven. Unas fotografías bien sacadas, con una composición muy interesante, nos sirven para comercializar dentro de todo el ecosistema digital. Tampoco desechemos esa parte. Miren, aquí está el diafragma abierto. Diafragma abierto. El diafragma se representa con la letra F. Aquí un diafragma de 2.8, un diafragma abierto. Entre menor es el número, el diafragma es abierto. Entre mayor es el número, el diafragma se va cerrando. Ojo, nunca es cerrado el diafragma, nunca, porque si fuese cerrado, o sea que no entra luz. Por consiguiente, no habría fotografía. Aquí por lo menos un diafragma mínimo, aquí debe ser uno de 16, de 22 de acá. Dependiendo de la marca de la cámara y de la referencia, también hay mayor números de diafragma, mayor intervalos. Aquí por lo menos esos son los básicos, pero dependiendo de la cámara, la referencia, puede haber más diafragmas aquí, intermedio entre ellos. Entre más tenga, mejor posibilidad para nosotros, los fotógrafos, para las personas que nos gusta la fotografía. ¿Ok? Mayor posibilidad porque podemos lograr mejores cosas, trae una profundidad de campo muy interesante. Ya vamos a hablar qué es la profundidad de campo, qué es el efecto que logramos con el diafragma. Yo les decía ahorita, está haciendo mucho sol. No voy a tomar una fotografía con mucho sol con un diafragma 2.8, 1.4, ni mucho menos 1.2. Con ese sol que me está haciendo. Ojo, con esto, si la tomo con un diafragma de estos, la fotografía va a quedar expuesta, o sea, va a quedar como blanca. ¿Ok? Entonces tengo que irle cerrando el diafragma, un 8, un diafragma 5.6, la ventaja de lo digital, voy viendo cómo me va quedando. Y según la necesidad que tenga, entonces asimismo dejo la toma con el diafragma que más se aproxime a la necesidad. Es la base del diafragma, el principio del diafragma es supremamente fácil. ¿Ok? Ya uno va educando el ojo. Uno va educando el ojo y miren que lo más interesante, chicos, la invitación a que manejemos las cámaras, los celulares en modo manual, ni semiautomático, ni automático, ni personalizado. Manual. Nosotros educamos nuestro ojo. A medida que vamos teniendo tiempo manejando cámaras fotográficas, uno educa el ojo, uno sabe cuándo hay mucha luz, cuándo tengo que disminuir al diafragma, cerrarle, cuándo tengo que abrirle al diafragma, cuándo necesita luz.
Fácil, la dejamos en modo automático, semiautomático, la cámara nos hace todo el trabajo, pero esa no es la idea. La idea es que nosotros logremos potencializar esa máquina, sacarle efectos. Si la dejamos en automático, nosotros no vamos a lograr los efectos que nos pueda arrojar la cámara, trabajando la manual. La profundidad de campo es el efecto principal que nos da el diafragma, profundidad de campo. Hablemoslo en términos castizos. Es que allá atrás me quedé desenfocado, ¿ok? Me quedé desenfocado allá atrás. Eso es profundidad de campo, pero vamos a sacarlo de un modo más técnico acá. Resulta que nosotros tenemos nuestro elemento principal que vamos a fotografiar. Aquí está la flor, esta florecita que está acá. ¿Listo? Ese es el elemento el cual nosotros vamos a enfocar. El punto de enfoque está acá, en la flor. Y resulta que atrás hay unos elementos que hacen parte de la fotografía, de la composición de ese elemento que estamos enfocando. Hay un jarrón, hay una regadera de agua, hay una materita. ¿Listo? Miren, todos son elementos que están hilados con ese elemento principal, con la flor. Con el diafragma, ¿qué pasa? Si yo voy abriendo un diafragma poco a poco, la profundidad de campo, o sea, esos elementos que están allá atrás o al frente, ahorita miramos cómo se hiciera al frente, que se insinúen. Yo puedo hacer que esos elementos, le abro más al diafragma, puedo hacer que esos elementos sean borrosos, como se ve ahorita. Mira, ahorita no se insinúa nada, ahorita se ve borroso. Ahorita se ve borroso, pero si yo tengo elementos, la idea es que se insinúen. La profundidad de campo ayuda a la narrativa. No necesito anular, bloquear esa narrativa, no. Antes necesito que se insinúe, que se vean, pero sí, insinuadamente. ¿Ok? Entonces abro el diafragma, se me insinúan esos elementos, veo cuál es su color, cuál es su forma, alcanzo a distinguir qué es y listo, comienzo a construir toda esa narrativa. Eso es la profundidad de campo. Si la profundidad de campo, ojo con esto, yo le voy cerrando el diafragma, lo contrario, si le voy cerrando, voy ampliando esa profundidad de campo, voy a ver más los elementos que están allá atrás, se me van a ver nítidos, los que están al lado, todo va a cobrar importancia en la fotografía, ¿ok? Junto al elemento principal, que ya no sería principal. Ahorita vamos a visualizarlo de una forma más clara, sencilla. Mire, acá. Por eso las imágenes, para explicar, es mucho mejor. Aquí están ustedes tomando la fotografía. Punto de enfoque, el reno, mire, el reno. Punto de enfoque, ¿listo? En el primer plano tenemos unas florecitas. En el tercer plano está un juego de, ¿cómo son? Un bosque, con unos pinos, Entonces enfoco el reno. Voy abriéndole el diafragma y veo que aquí en este diafragma 5.6 se me alcanza a insinuar. Veo que hay unos pinos, hay unas flores acá, entonces no se ven totalmente borrosos. Se insinúan, la palabra clave es que se insinúan. Mire, puedo contar la historia. Aquí el reno vive en una zona boscosa donde predominan pinos de grandes alturas. También hay praderas donde hay unas flores que destacan, los girasoles, ¿sí? Es como cuento esa narrativa, pero porque estoy viendo, alcanzo a mirar, que es lo que, donde se vieran los pinos nítidos y las flores, no habría reno, el reno no cobraría importancia porque todo sería igual, ¿cierto? Todo sería igual de importante. Por eso la importancia de la profundidad de campo y de insinuar los elementos. Miren, aquí está otra. Profe, una pregunta. Señora, señor. Profe, cuando, digamos, ahí en la parte del reno, estamos enfocando el reno, pero yo, por ejemplo, ayer estuve ensayando con la cámara y la velocidad de obturación es muy, muy larga. Entonces, el objetivo o el objeto que estoy queriendo capturar enfocado se mueve y ya queda la imagen pues borrosa. ¿Hay forma de elegir la velocidad de obturación? Son velocidades lentas. Claro, las velocidades lentas, si no tengo un trípode, se me va a ver borroso, se me va a ver maluco, se me va a ver feo. Con la velocidad de obturación lenta, y la velocidad de obturación lenta yo la selecciono, claro,
rápida, lenta, mediana, dependiendo de qué es lo que quiero. Si quiero Es que esa es la que no congelar, he sabido si quiero hacer un elegir en la barrido. cámara, es lo que no he sabido, como coger cuál es la velocidad de obturación. ¿Y qué cámara tiene? Mm, es ¿Tiene, una, es tiene una manual? Nikon viejita, pero no me sé la referencia, mañana se la confirmo para Listo, que me... vale. de Y pronto. no, igual ya tiene para elegir esto. Y no, y con buena cámara. Bueno, miren, la primera fotografía, la primera que está aquí, un diafragma 2.8. Aquí el fotógrafo enfocó ¿qué? Enfocó las florecitas, lo que está en el primer plano. Como pueden dar cuenta ustedes, yo puedo enfocar el segundo plano y el que primero se me da desenfocado y hasta aquí atrás también, la profundidad de campo que ahí insinuando. Acá, diafragma 2.8. Se enfocó las flores, listo, enfoco las flores. El segundo plano y el tercero los comienzo a trabajar con el diafragma. Le coloqué un 2.8, se insinúa, bacano. Listo, mire, aquí las flores es lo que llama la atención acá, el elemento principal. Y cuento la narrativa, se alcanza a ver qué es lo que hay atrás. La segunda fotografía, le fui cerrando al diafragma. Mire, le fui cerrando al diafragma. Entonces, mire la profundidad de campo. Se va comenzando a ampliar, ¿cierto? Se va comenzando a ampliar. Ya no solamente se me ven las flores, ya se me ve también el reno. Y atrás se borró el bosque, se insinúa. Lo reduje aún mucho más, un diafragma 11, este aquí arriba. Y ya, mire, todo cobra importancia en la fotografía, ya no es importante el reno, las flores, todo es importante en la fotografía. Cuando vamos a manejar elementos que queremos destacar, manejemos profundidades de campo, ¿ok? Y esas profundidades de campo que se insinúen, tampoco es borrarlas, no, que se insinúen. Y son fotografías que quedan bonitas, muy artísticas, muy bacanas. Entonces, mire lo que hacemos nosotros con el diafragma, ¿ok? Mire lo que logramos con el diafragma. Esta fotografía la pueden tomar ustedes. Con el celular, mire que con el celular, el celular de cacharreo, el celular, el punto de enfoque, entonces uno hace touch, uno toca donde quiere uno enfocar. Entonces ahí está el punto de enfoque, ¿ok? Entonces con la cámara y tocas con el anillo, dale un enfoque manual o, bueno, o automático. Esta fotografía la pueden tomar ustedes, mira, la fotografía 1, la fotografía 2. Con el principio, con lo que hablamos ahorita del diafragma y la distancia focal, ya cualquiera de ustedes puede tomar esa fotografía. Esta número 1, la de las canicas, que está enfocado en el segundo plano, se asemeja a esta, mire, se asemeja a esta, a la que tomamos acá, a esta, mire, a esta se asemeja a la de las canicas. La canica del centro es la que está enfocada, ¿cierto? Las otras, profundidad de campo, se alcanza a insinuar las canicas, vemos que es de cristal, color naranja, amarillento la del fondo, amarillo, zapote la aquí iniciando, la de la mitad una dama, una pelota china, una bolita china que llamaban, bueno, en mi época cuando jugaba con esto, y mira cómo queda bonita esa fotografía, y fuera de eso, esa textura que nos da ese piso rústico, mire, un piso que no es liso y ayuda a que la fotografía sea bonita. Eso aquí da la sensación como que hubiese un declive aquí hacia este costado derecho, donde se ve aquí esa superficie en mal estado. Es bonita esta fotografía, sencilla y mire, ya, eso la podemos hacer. Igual pasa con esta aquí, la telaraña. Si ve que la profundidad, enfoqué la telaraña, punto de enfoque. Voy abriéndole el diafragma para generar una profundidad de campo insinuada. Se insinúa tras las hojas, pero lo principal de la telaraña se ve acá, se ve enfocado. ¿Qué pasa si le voy cerrando al diafragma? Si le voy cerrando, ojo, ya se me va a comenzar a ver allá atrás definidas las formas. ¿Ok? La profundidad de campo se va a ampliar, ya se va a ver. Entonces ya la telaraña, por consiguiente, que estaba acá, se va a comenzar a perder. Se va a comenzar a perder, ya no se va a ver la telaraña. Esta fotografía, una fotografía panorámica muy bonita, que uno diría, uff, quitarle la profundidad de campo a esto sería como pecado. Miren,
Aquí podemos manejar 3 planos. Primer plano, aquí donde está el pasto, lo poquito de pasto que hay. El segundo plano, ese volcán que está con ese lago. Y el tercer plano, el tercer volcán que está ahí al fondo. Uno diría, pero bueno, aquí, ¿cómo puedo yo trabajar una profundidad de campo acá? Vamos a trabajar una profundidad de campo acá. Yo les decía a ustedes, nosotros, para tomar buena fotografía, nos tenemos que tirar al piso, subirnos a árboles, a sillas, en fin, todo esto. Y resulta que acá nos tiramos al piso y un moñito de estos de pasto. Miremos uno altico, listo. Entonces, enfocamos ese pasto, lo enfocamos. Vamos a comenzar a abrirle al diafragma y que se nos insinúe atrás las montañas. A ver cómo sería esa fotografía. De pronto se puede lograr algo interesante, ¿cierto? O este segundo plano, esta montaña sea las que yo esté enfocando, ese segundo volcán que está acá. Y mira a ver cómo el primer plano acá, donde está el pastizal, lo que queda de pasto, y el tercer plano se ven insinuados. Miren que esto de profundidad de campo es muy interesante, bonito para uno trabajarlo. Yo me engomo a veces trabajando y más que todo cuando voy al campo. A mí me gusta mucho la fotografía paisajística, trabajando con profundidad de campo. Entonces es bonito trabajar con esto. Miren, esto pasa como en la fotografía anterior. Aquí, este debería ser el deber ser de la fotografía, que cobre importancia todo, porque todo aquí es bacano en esta fotografía. Aquí no podríamos resaltar nada más, pero claro está que sí se puede. Esta chica, si yo quiero hacer una fotografía publicitaria con esto, ¿cómo la haría? Sencillo. Aquí estoy en el remo, aquí estoy sentado yo en la barca. Entonces, con el lente traigo a la chica un poco más cerca. ¿Ok? Le hago un encuadre a la chica de la mano hacia arriba. Mano, cuello, cabeza hacia arriba. ¿Ok? Hago el encuadre de esa forma. O sea que el bote aquí se me pierda. No importa. Hago ese encuadre así de esa forma. Y voy abriéndole el diafragma y la chica es la que tengo enfocado. Y la chica resulta que tiene un sello aquí, la empresa de turismo. Como la tengo enfocada la chica y es un foco que tengo cerca, entonces abro diafragma, voy abriendo diafragma, miro hasta qué punto dejo insinuado el fondo y sí o sí la chica va a ser lo principal con su marca, la que tiene aquí en el pecho. Entonces ya la empresa de turismo ABC los invita y queda una fotografía ya de índole comercial, publicitaria, podemos trabajar. ¿Ok? Mire, esta fotografía tiene algo particular. Nosotros vamos a ver una cosa que se llama las leyes de composición. Les decía a ustedes, de los elementos que son importantes en la fotografía y que acompañan al diafragma, la velocidad y el ISO, así como los encuadres, los ángulos, tenemos las leyes de composición. Las leyes de composición, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, donde ubicar los elementos que queremos que llamen la atención en la fotografía. ¿Ok? Hay una ley que es la ley de horizonte. De una vez estamos analizando fotografía aquí, nada nos da el papayazo, entonces de una vez vamos como adelantando cositas. La ley de horizonte. Aquí, en esta fotografía, se fija un horizonte, se ve, mire, este es el horizonte acá, se fija acá, este horizonte. Entonces, ahí aplica muy bien esa ley. Y esa ley nos dice, los elementos que estén por encima a la ley de horizonte, pero pegados a la ley de horizonte, o por debajo, también cercanos a la ley de a la línea horizontal, lo que esté cercano a la línea horizontal, por arriba, por abajo, sí o sí esos elementos van a llamar la atención. Y mire, la chica aquí, está la línea de horizonte, y arriba, pegado, está la cabecita, abajo está el resto del cuerpo, y sí o sí, esta chica es la que llama la atención aquí en esta fotografía. Hay otra composición que son en curvas, sensación de movimiento, lo que encierra esa curva, esas curvas, va a llamar la atención. Mire, aquí, el agua genera unas olas, unas curvas, la misma curva del bote, ¿sí ven? Cómo la van encerrando también a ella. Todo llama la atención de la chica. Líneas, esta línea, esta diagonal, que también la está cubriendo a ella, también la está encerrando. Leyes de composición, elementos
para llamar la atención. Formas de llamar la atención en la fotografía. El otro elemento de la triada es la velocidad de obturación, chicos. Ya vimos el diafragma. Ahorita la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es esa velocidad a la que entra por el objetivo, llega al centro óptico y luego llega al sensor. Una velocidad rápida. Esa luz va a llegar rápido al sensor o va a llegar lento. Velocidad de obturación. La velocidad de obturación rápida. O sea, que esa luz para que llegue rápido ahí al sensor, vamos a lograr nosotros congelados. Una velocidad de obturación lenta, vamos a lograr nosotros barridos, que son efectos que podemos lograr con la velocidad de obturación, ya sea rápida, ya sea lenta. Mire, chicos, esta fotografía acá, parte uno de la cámara, el cajón, tiene un punto, esta guía. Resulta que los objetivos también tienen otra guía. Entonces, para unir uno cajón con el objetivo, simplemente cogemos esas guías, las pegamos y hay dos formas de acoplar el objetivo con el cajón de la cámara. Una, que es de rosca. Entonces, unimos guía con guía, punto con punto, el del objetivo y el del cajón. Y le damos vuelta, forma de rosca. Y listo, quedó acoplado y quedó la cámara ok. Y estos son los puntos de contacto ya, los puntos de contactos para que se vuelva uno solo, el cuerpo con el objetivo. Y la otra forma es de ballesta, también guía con guía y simplemente doy un movimiento sutil hacia la derecha y la cámara hace clic, queda asegurada de una vez. Ya que vi esto, entonces de una vez para comentarles esto. Sigamos con la velocidad de obturación. Miren, velocidad rápida, que es para congelar. Velocidad lenta. Velocidad lenta. Hay algo que se llama el efecto fantasma. La imagen queda tripidado, tripiada, se dice, o movida también. Bueno, en fin. Cuando manejemos con velocidades de obturación lentas, sí o sí, utilizar lo que es el trípode. Y yo les decía, el trípode y ojalá con un cable disparador, porque la velocidad es lenta, hablemos de unos 10 segundos, yo muevo 5 segundos, que sea la velocidad, 4 segundos, yo obturo y al obturar la cámara se mueve, aunque uno no lo crea, la cámara se mueve, ¿cierto? Y ese movimiento va a hacer que la imagen se vea maluca, feita, ahí sí que se va a ver desenfocada. Velocidad rápida, voy a congelar el movimiento, lo congelo. Entonces dirán muchos, no, pero entonces velocidad lenta, si va a quedar feo, si va a quedar, entonces ¿para qué sirve? No, si sirve para mucho. Miremoslo de esta forma. Aquí, velocidad rápida, ¿ok? Aquí por lo menos está un diafragma. Ya comenzamos a combinar. No hay mucha luz, no hay poca luz, un diafragma 5.6, intermedio y una velocidad rápida. Miren la velocidad rápida. Se congeló. El tipo de por sí, cuando está en lo plano, viene rápido. Coge una rampla, se eleva a esa velocidad que tiene, se eleva. Y al elevarse, estas llantas quedan dando vueltas, ¿cierto? Quedan dando vueltas. Pero mira acá, quedó congelada. La llanta, los radios se pueden, que son las laminillas esas que tiene aquí la llanta, se distinguen y se ven, se cuentan, se pueden contar. Y el surco de la llanta se ve bien. Y lo más tenaz para ver nosotros que de verdad es un congelado bueno, es el contorno. Miren, el contorno del individuo está nítido, se ve bien definido el contorno y el de la moto también. Es un congelado a una velocidad rápida y quedó muy bien lograda esta fotografía. ¿Ok? Congelado, velocidad rápida. Dependiendo también de la velocidad del objeto, esa velocidad a la que se esté moviendo, asimismo también tengo que colocarle una velocidad de obturación rápido. ¿Ok? Si es un objeto que está moviendo muy rápido, la velocidad de obturación tengo que colocarla también muy rápida, también para que me congele ese movimiento. Miren acá. A ver, en esta fotografía, ¿qué me pueden decir? ¿Hay una velocidad de obturación rápida o lenta?
Lenta, como intermedia. Intermedia, lenta. Bueno, Porque ya hay como tripeado o movido. rápida. Sí, rápida. Resulta que esta fotografía me gusta presentarla porque se da para eso, para discusión entre comillas, una discusión constructiva. Resulta que uno ve unas personas que están nítidas. Si las veo nítidas, uno dice, ah, velocidad rápida, ¿cierto? Y otras personas que la ve uno con el efecto fantasma, ah, velocidad lenta, como lo vimos acá. Pero resulta que las personas que están nítidas son personas que están quietas. O el movimiento es algo mínimo lo que están, pero miren, los que están ahí están quietos. ¿Ok? Pero se ven nítidos. Y miren las personas que están en movimiento, se ven con el efecto fantasma, tripidados, se ven. La velocidad de obturación es lenta. ¿Ok? Es Profe. lenta, sino que da la sensación, por eso mismo, como hay gente moviéndose, otros quietos, una fotografía muy, muy bonita y también por otros aspectos, por esa composición que hay en esa fotografía, por lo menos dentro de las leyes de composición, los elementos repetidos, las columnas que están a la izquierda, que están a las derechas, dentro de las leyes de composición, hay fotógrafos que le huyen a los elementos repetidos, pero aquí el señor fotógrafo los ubicó muy bien, tanto las columnas a la izquierda, a la derecha, las que están al frente, armó algo visual, algo muy bonito, y lo más tenaz, el contraluz, ese contraluz, un contraluz artístico. La fotografía antigua le decían a uno, huyale a los contraluces, no tiene que haber una fuente de luz al frente suyo cuando usted va a tomar la fotografía, eso es prohibido, eso es... Y miren, y fuera de eso, algo tan sencillo también como el ángulo en el que tomó la fotografía. Él acá no está en lo muy alto, no está muy bajo, a nivel del piso no está. Yo diría que está como casi a la misma altura que está aquí al fondo, ahí debajo de las ventanales. Así, aquí al frente. Y bonita esa fotografía, bonita, bonita. ¿Alguien le iba a decir algo ahorita? Perdón. Sí, profe, yo que con respecto a la velocidad de obturación, cuando yo empecé a aprender con la fotografía, practicaba con el ventilador, le ponía revoluciones bajitas y pequeñas al ventilador y altas. Cuando uno está aprendiendo a hacer eso. Sí, y entonces ahí practicaba pues para que pues le sirva de apoyo a algunos compañeros. Ese es un buen ejercicio. A mí en la universidad también nos pusieron a hacer ese ejercicio. También nos pusieron hasta que uno logra, cuando uno dice, uy, mire cómo congelé el movimiento acá, cómo quedó el... Gracias por el dato. Gracias por el dato. Y miren acá. En estas, yo les decía a ustedes, cuando vayamos a cacharrearles a la cámara, al celular, tomémosla a la misma composición fotográfica, no cambiemos de composición, porque no vamos a mirar la diferencia, el efecto que estamos logrando, no lo vamos a hacer. Si estamos con la misma fotografía, ténganlo por seguro que vamos a mirar cuál es la diferencia que hicimos entre los valores que estamos dando. ¿Qué es lo que está marcando la diferencia acá? Acá, la misma llave, el agua cayendo, lo mismo. 5.6 el diafragma, 5.6 aquí igual, una velocidad lenta acá, por consiguiente no congeló, un ISO de 160, que es un ISO normalito. Aquí 5.6, 350, ya un poquitico ya rápida la velocidad, pero logró congelar la caída del agua. ¿Sí ven las goticas? Miren, se pueden contar acá. Y un ISO de 3200, sí, ese ISO sí está alto. Sí está alto y el ISO, acordémonos, una ganancia de luz digital, pero que llega directamente al sensor de la cámara. Y es una ganancia de luz digital, no es natural como la que pasa por el diafragma. ¿Ok? Y entre más alto el ISO, da una sensación de ruido, puntillismo, grano, coge la fotografía. Entonces, se dice que es mejor manejar el ISO normal en la fotografía, pero yo después les voy a decir cómo podemos lograr unas cosas interesantes con el ISO, trabajando un ISO alto. Lo podemos aprovechar también para unas imágenes, potencializar unas imágenes. Y a mí la que más me gusta, bueno, esta fotografía, tenemos otra.
Miren, aquí está fotografía, ya podemos analizar nosotros. Aquí está Jorge Contreras, está en una carrera de campo abierto. Jorge va con el dorsal 218, va en el primer puesto. En el segundo puesto va Manuel. Manuel se distingue porque es el único competidor que tiene la manilla azul y está como a 8 metros, pero según la posición de Manuel ya está cansado, ya no está en posición de seguir adelante, y si ven, miren cómo se insinúa esa profundidad de campo. Estamos hablando de diafragma, velocidad. Se insinúa aquí. Y ese insinuarse es lo que nos ayuda a contar la historia. Y hay un contraste visual. Miren el contraste visual tan bacano. Aquí las gotas definidas y aquí se ve especie de bruma con como se insinúa aquí atrás. Miren. Bonita esa fotografía. Y mire cómo la velocidad rápida, cómo se congela, cómo congelan las gotas de agua. Y eso que no es tan rápida. Acá, esta fotografía. El tipo está aplaudiendo. Partículas de polvo en sus manos, de greda, bueno, en fin, velocidad rápida para poder capturar este movimiento. Pero ¿qué pasa? Aquí esta fotografía tiene un ISO y tiene un ISO alto. Aquí sí podemos trabajar el ISO, porque el ISO se dice que cuando nosotros elevamos el ISO a una fotografía, da la sensación de grano, puntillismo, ¿cierto? Aquí nos sirve que nos deja sensación. ¿Por qué? Porque si es polvo, lo que estamos viendo aquí, partículas de polvo, de tierra, ante ese puntillismo va a ser ese grano que la fotografía, que estas partículas que se ven aquí de tierra cojan más fuerza, más volumen, se vean mejor. Entonces mira aquí cómo si nos sirve elevar un poco el ISO para esto, para darle fuerza, potencializar esa arenilla que está ahí. Y esta es bonita, esta fotografía. Velocidad, la misma composición, lo que les venía diciendo. La chica, movimiento de la cabeza de adelante hacia atrás, diafragma 5.6, velocidad lenta 10, está acá, ISO normal de 100, que es el ISO base, 100. Y mire la siguiente. Bueno, diafragma 4, no difiere mucho. La velocidad 1000, velocidad rápida, miren acá, chicos. ¿Sí ven? El mismo movimiento de cabeza de adelante hacia atrás, una velocidad rápida. Y el ISO 3200, un ISO alto. Velocidad, congeló, ¿ok? Congeló el movimiento. ¿Y eso qué? Todavía se le podía colocar una velocidad más alta para que se viese más definido el cabello de ella. Pero bueno, ahí congeló, que esa es la tarea. Congeló el cabello. Y mire lo otro. Aquí el contorno de ella se ve difuso. Todo el contorno, la silueta de ella. ¿Por qué? Por la misma velocidad baja. El movimiento de la cabeza hace que el tronco se mueva un poquitico y no se enfoque bien. Por la misma velocidad. Aquí, con la velocidad rápida, sí permite que la silueta se enfoque bien, ¿cierto? Se ve bien enfocada. Pero ¿qué pasa con ese 3200 de ISO? Hayamos hablado puntillismo, grano que genera en la imagen. Mire, acá se ve manifiesto en donde, en el cabello, mire, lo tiene pegado acá, parece que fuera un cabello rasta. Mire, de esa gente que tiene el cabello que, bueno, se unta algo para que les quede pegado. Igual lo tiene la señora acá, mire. Lo tiene, se ve pegado, ¿sí ve? Y esa es la sensación que da, es por ese grano que genera ese ISO alto. Es por eso. Donde esa fotografía estuviese con un ISO normal y una velocidad, hablemos 2500, 3000, sería la fotografía más nítido del cabello, se vería bien. Otra forma de ver la fotografía, son formas de verla. Esta es una forma que también es valedera. ¿Ok? Bueno, chicos, para la próxima termino con velocidad de obturación y termino con el ISO con la triada y comenzamos a ver una vez ángulos, leyes, planos para la próxima sesión. Bueno, vamos a la plataforma, vamos a ver si no me sacó. Hoy me ha estado funcionando bien por Microsoft. Vamos a ver. Profe, tengo una pregunta. Estaba mirando la configuración de la cámara del celular y hay una parte que dice distancia focal predeterminada de la cámara.
principal dice 23, 28 y 35. Espérame un segundo, miro acá, porfa, qué pena contigo. Vale, Espera, profe, no se preocupe. espera, tranquila. Ay, Dios santo. Y hoy sí me ha estado funcionando bien esto. 282, bueno, sí. Bueno, gracias a Dios logramos abrirla. Ah, pero muestra que es el otro curso. Profe, Vamos a usted ver. también dicta tecnologías virtuales. No, señora. Ah, bueno, profe, Sí, gracias. no, señora. 33, 15, 9, 29. Bueno, documento de identidad para las personas ahorita que me estaban preguntando, los que de pronto todavía no saben por dónde subirlo. Aquí entró el menú, yo les dije a ustedes, vamos a hacer esto funcionar este curso. Si bien ven muchas cositas, vamos a aplicar solamente algunas. Para el documento de identidad, que solamente esa única vez lo utilizamos, actividades iniciales. En actividades iniciales hay dos ítems que vamos a utilizar. Uno que es foro social. En el foro social, por favor, el nombre de ustedes y el celular. Colóquenmelo ahí, que yo sé que en determinado momento, y eso les va a ayudar a ustedes, yo les voy a recordar, hey, mire, te falta la cédula, te falta una actividad para que te puedas certificar, todo eso, ¿ok? Simplemente el nombre y el celular. Y aquí donde dice envío documento de identidad, acordémonos, actividades iniciales, envío documento de identidad, ahí por favor me envían el documento por lado y lado. El documento de identidad no es solamente un lado, son ambos lados. Me lo guardan en formato PDF preferiblemente, me lo envían por este medio y listo, eso es todo y tienen ustedes la nota ahí porque también es una motivación que se tiene enviando el documento de identidad. Si ustedes quieren colocarle uso exclusivo del SENA, si quieren tachar su cara, si quieren colocarle mamarrachos, háganlo, no importa. Lo importante es que se vea el nombre de ustedes, cómo se escribe, y el documento de identidad. Es lo que nos interesa. ¿Listo? Bueno, ahorita sí. Vámonos para la actividad 2. Aquí donde vamos, en la actividad número 2. Vamos a ver, cada actividad tiene una guía. Vamos a mirar esta guía de aprendizaje de la 2. ¿Qué nos dice? Ok, aquí vamos a descargar la guía. Clic para ver el documento. Actividad de aprendizaje 2. Muéstrenos actividad de aprendizaje 2. Acordémonos que aquí hay unas palabras claves. Evidencia. Evidencia es sinónimo de trabajo. Trabajos. En universidades nos colocan a hacer trabajos. En los colegios trabajos o tareas. Aquí es evidencias. El SENA tiene un vocablo especial, unas particularidades en su hablar académico, ¿ok? Entonces, son evidencias. Miremos aquí en la actividad de aprendizaje 2, ¿qué evidencia? Evidencia, conceptos captura fotográfica. Vamos a mirar eso a ver qué nos dice. Pero bueno, aquí esto no... aquí sí. Ojo, chicos, esa evidencia, conceptos fotográficos, es una ayuda que tenemos nosotros. Aquí nos dan un link para un desarrollo temático, es acceder a una pequeña lectura que es interesante, por favor, hagámoslo, ¿ok? Acá, ya, ahorita sí, evidencia, evaluación, fundamentos fotográficos, acordémonos, siempre donde diga evaluación es una prueba interactiva, la presentan ustedes. ¿Dónde la presentan? Evidencia, evaluación, fundamentos fotográficos. Acá, actividad 2, mire, evaluación, fundamentos fotográficos. Damos clic ahí y enseguida, aquí al frente, la presentamos. ¿Ok? Bueno, sigamos con la guía. Lo otro que tenemos que hacer, nuestra segunda evidencia, la que tenemos que ejecutar ahí sí, esta, captura fotográfica.
captura fotográfica, ¿ok? Yo les decía a ustedes, de pronto hay algunas cosas en estos trabajos, en estas evidencias que tenemos que hacer que todavía no lo hemos visto, pero es otra forma también para que ustedes indaguen también mientras la vemos. Ya es potestad de ustedes si desarrollan de una vez la evidencia o esperan. Igual, siempre las actividades van a estar abiertas hasta 2 días antes de que se termine el curso. Acordémonos, fecha de cierre. Estas actividades no tienen que, están programadas así. Cada semana cierran, pero tranquilos que siempre van a estar abiertas hasta 2 días antes de finalización del curso. ¿Listo? Evidencia, captura fotográfica. Aquí que nos dice está, continuando su labor como experto en fotografía LPQ digital, le ha asignado una nueva labor que consiste en la elaboración de un informe. Ojo con esto, no se dejen llevar por estas palabras. Ustedes se me asustan cuando dicen que un informe. ¿Cómo así, profe? No tenemos tiempo para eso. Acerca de las consideraciones que se deben tener en cuenta para la realización de 2 tipos de tomas fotográficas para una revista, una fotografía urbana y una de insectos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Aquí nos dan un punto de partida, ¿ok? No es camisa de fuerza que obligatoriamente una fotografía urbana y una de insectos. Si ustedes lo quieren hacer, tómenla. Pero esas 2 fotografías tienen un marco diferenciador. ¿Cuál es? Que una maneja un plano general, fotografía urbana. Urbana son planos generales, planos panorámicos que tomamos. Y fotografía de insectos. Ya son fotografías ya de planos detalles, planos pequeños, detalles, ¿ok? Plano detalle, ya es diferente. Con una utilizamos un objetivo, con la otra utilizamos otro objetivo. Con la primera podemos utilizar un 18-55, con la de insectos un objetivo macro. Es decir, si ve que tiene su diferencia una a la otra fotografía, entonces tomen ustedes otras fotografías, no necesariamente esta, pero que tengan esas características. Una que sea plano general, otra que sea un plano más cerrado, un primer plano, primerísimo plano, un plano detalle. ¿Ok? Hagamos, claro está que la otra, como les digo, la otra semana vemos los planos y esto, pero hablando de esto, chicos, yo a ustedes les envié, me confirman por favor, les envié las presentaciones de PowerPoint. Chicos. No, profe, no las envió. ¿No? No, bueno, se las voy a enviar ahorita. No. Bueno, vale. Se las voy a enviar ahorita porque ahí está esto que lo de los planos, los ángulos, todo lo que hemos estado viendo, ahí está eso. Entonces, si ustedes también de ayuda. Ahorita se los envío. Si ahorita me escriben y me recuerdan, porfa, porque en estos 2 minutos mientras termino se me puede olvidar. ¿Listo? Porfa. Les agradezco si me acuerdan. Entonces, ¿listo? Puede ser estas fotografías o puede ser otras fotografías, pero que tenga esas características especiales. Una fotografía plano general, otra un plano detalle, un primerísimo primer plano. Ya ustedes miran, ¿ok? Listo. Esas 2 fotografías. ¿Qué pasa? Ay, profesor, es que no tengo tiempo, estoy trabajando, no tengo cámara, se me dañó el celular. Listo, no importa. Para eso tenemos el internet. Entonces bajemos unas fotografías, la bajamos de otra forma de asimilar el conocimiento también. Hay materiales, como si ustedes investigaran, cuando nos colocan a hacer unas tareas y nos ponen a investigar. Es igual, descargamos nosotros material, lo asumimos y entonces bajemos esas fotografías, las asumimos como si las hubiésemos tomado. Y entonces, pero si decimos de dónde la bajamos, derechos de autor ante todo. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con esas fotografías? Determinar el lente que se utilizó. Un lente macro, un objetivo, un panorama, un 18-55. La primera fotografía urbana fue con un lente de 18-55. La segunda de insecto fue con un lente macro o con el celular. ¿Listo? Indique la ley de composición. Ojo, la ley de composición está en ese archivo que les voy a dar ahorita. La ley de composición es donde ubicamos esos elementos dentro de ese encuadre. ¿Dónde lo ubicamos para que llame la atención? Habíamos hablado de la ley de horizonte. ¿Ok? Hablamos de la ley de repetición también. Alcanzamos a hablar algo de eso. Pero en el material está esa parte. Entonces, no.
que esa fotografía urbana tiene la ley de composición de tercios. Entonces, tercios es dividir el encuadre en dos líneas horizontales, dos verticales a una misma distancia, y las intersecciones, esos 4 puntos donde se intersectan las líneas, son los puntos o zonas áureas que llaman la atención. ¿Ok? Así, decir eso. Definir el ISO. Es un ISO alto el que tiene, un ISO de 3200, uno de 800, o no, el ISO normal de 80 o de 100. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Es sencillo. Igual, si esperan la próxima sesión, en la próxima sesión tenemos que ver todo, a terminar con el ISO y terminar con las leyes de composición, pero son cosas que son sencillas, que ustedes leyendo el material pueden ir adelantando esta parte. ¿Listo? Eso es. ¿Y que dónde lo montamos? Súper fácil, lo montamos aquí donde dice evidencia, capturas fotográficas. Ahí organizamos el PDF o el Word, como ustedes lo quieran montar. Igual en eso, que se nos va más en el tamaño de la fotografía, 1,5 páginas por ahí. Las dos fotografías, ¿no? Una página, 2 fotografías, y decir eso, decir qué ISO tiene, decir qué objetivo está manejando, y cuál fue el otro ítem que dijimos también, y la ley de composición. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí donde dice actividad 2, entonces, actividades, ese me hizo, se me perdió. No. Actividad 2, evidencia, captura fotográfica acá. Entonces ahí damos clic y lo enviamos aquí, en esta parte, en PDF, en fin. Aquí ya hay una persona que ya lo envió. Hay un envío. Eso es, chicos, lo que tenemos que realizar. ¿Listo? Igual, cualquier pregunta, porfa. Entonces, por el interno me van si tienen alguna duda o algo. ¿Listo? Voy a mirar acá si hay manitas levantadas. La grabación, mañana se las comparto yo mediante. Ahora no alcanzo, tengo que dar otro trabajo ahorita. ¿Listo, chicos? Listo, profe, ya hice la 1 y la 2, yo, profe. Listo, vale. La chica que me hizo una pregunta ahora, si quiere me escribes por el interno, me envías un audio y te respondo, porfa. Vale, sí, señor, gracias. ¿Listo? Entonces me envías el audio y te respondo. Listo, vale, gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Dios los bendiga, porfa, se cuidan mucho. Igualmente, profe, hasta luego. Chao, profe. Ok. Gracias, chao. Chao. Bueno, profe, chao. Mañana. Chao.